Bueno, estamos en su programa Lima Gris por Nacional TV, el canal que une a los peruanos. Y ya nos está acompañando en la mesa el regidor metropolitano Jorge Valdés. Con él vamos a conversar sobre la anécdota del puente, el último puente inaugurado por el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Buenas noches, Jorge. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Luis Felipe, Edwin. Muchas gracias por la entrevista a Nacional TV y a Lima Gris. Bueno, estamos aquí esta noche con ustedes para poder hablar no solamente del tema del puente, sino todos los temas que ustedes quieran saber sobre la Municipalidad de Lima, ¿no? Jorge, quiero comenzar preguntándote, una obra de un alcalde debería traer de alguna forma cosas positivas, ¿no? Y no burlas, pero nos damos cuenta que este puente, que ha sido por mucha gente catalogado como un puente, el puente más absurdo del mundo, bueno, es obra de nada menos Jorge Muñoz. ¿Por qué suceden estas cosas? Bueno, yo voy a comenzar respetando la opinión de muchos técnicos que han salido, que he leído en las redes sociales, que dicen que este puente cumple algunas normas técnicas, pero lo que no cumple este puente es nada de urbanismo, no cumple nada de paisajismo, es una obra fea para una costa. Recordemos que todos los últimos alcaldes de Lima han tenido un placer y tienen un placer por llenar de cemento la Costa Verde. Dentro de poco y dentro de unos años la Costa Verde ya no se va a llamar Costa Verde, va a tener que llamarse la Costa de Cemento. Y este puente hecho por Jorge Muñoz, que si bien quizás va a ser útil, yo creo que ha podido ser algo más amigable y algo más paisajista y hacer, por ejemplo, un puente como el que se hizo hace poco en Miraflores, con unos ascensores a los lados y con un puente directo que cruce la vía. Yo sé que quizás técnicamente es viable, pero hay que reconocer que es una obra poco estética para la ciudad y poco estética para una zona hermosa como es la Costa Verde, ¿no? Sin embargo, él en realidad habla de que este puente es amigable, que es amable con el peatón, pero estamos hablando de cuántos metros. Él dice que las personas discapacitadas pueden desplazarse solas. Si vemos el metraje del puente, por favor, entonces ahora da lugar a que la delincuencia también ahí haga de las suyas, porque sabemos que los puentes son invadidos por los delincuentes. En ese sentido, delincuentes, no, fumones. claro, entonces no es muy amigable que digamos. Incluso podemos pensar que hay una especie de discriminación con los peatones, porque vemos que prácticamente se ha convertido en una vía expresa, es decir, se ha dado prioridad a los vehículos. Y como bien mencionas tú, Jorge, la playa cada vez está más menoscabada. Claro, y a eso quiero agregar, ¿no? ¿Por qué en Miraflores ascensores y por qué en San Miguel no hay ascensores? O sea, aquí se está discriminando. ¿Cuál es el sentido, ¿no?, de esta obra? Quienes hemos tenido oportunidad de un poco salir fuera y conocer un poco otras latitudes y ver otras playas, siempre hemos notado con envidia de que en la playa se respeta no solamente toda la parte de arena, sino que además de eso se da toda una distancia para el paisajismo, para que uno pueda apreciar. Cualquier persona que se pare al frente de este puente va a notar que es imposible siquiera poder mirar la playa sin mirar un armatoste de cemento. Para el futuro, yo voy a proponer en el Consejo Metropolitano el día lunes, en una sesión de consejo, y esto obviamente para el futuro, voy a proponer que este puente tenga el nombre del alcalde Jorge Muñoz. ¿Por qué? Porque no solamente es la única obra visible que tenemos del alcalde Jorge Muñoz, sino que representa toda su gestión, la representa en sí misma. Entonces, para que los limeños lo recuerden siempre al alcalde Jorge Muñoz, voy a proponer que en el futuro, obviamente, este puente tenga su nombre, ¿no? Creo que este puente merece el nombre de Jorge Muñoz, verdaderamente. Ahora hay una cosa que también mucha gente se está preguntando, y ya es una cuestión de hablar de números, ¿no? En realidad, para mucha gente esta obra podría estar sobrevalorada. ¿Cuánto costó la obra? ¿Qué detalles tiene usted desde su puesto de regidor? Hemos solicitado en el consejo pasado, hace unos días, no solamente el monto de la obra, sino que hemos pedido quién ha sido el ejecutor de la obra. Quizás por ahí encontremos algunas pistas que nos conduzcan en este ejercicio que tenemos los regidores de fiscalizar, nos conduzca algunas pistas para poder luego elevarlas a la Contraloría y que se hagan las investigaciones del caso. Porque recordemos algo, no solamente es el hecho de que es una obra que quizás tenga un exceso de materiales, sino que quizás también todos los componentes cercanos a esta obra y todo lo que se está haciendo de manera conjunta
cumple también con esta situación de obras excesivas e innecesarias, ¿no? Entonces creo que es necesario que los regidores de oposición vigilemos, porque es nuestra función por ley, y que se nos otorgue no solamente el monto gastado, el tiempo que se usó para hacerlo y la obra que lo ejecutó. Quizás nos podemos dar una idea, como mencionaste tú, Jorge, con el puente que está en las playas Las Cascadas, que es un puente corto, ¿no? Muy práctico, que simplemente cruza del acantilado a la playa. ¿Ya? Y tiene, en ese sentido sí es amigable, porque tiene un ascensor panorámico para los discapacitados. Pero este puente ha costado alrededor de 4 millones, eso lo anunció el propio alcalde. Inauguró, creo, hace más de un mes. Entonces imagínate, ya nos podemos hacer una idea cuánto habrá costado este armatoste que lo ha hecho en San Miguel. Si el otro es un puente pequeño, práctico, amigable, 4 millones, saquemos nuestra cuenta. ¿Cuánto habrá costado este puente? En fin. Sí, bueno, hay muchos temas que vigilar en la gestión de Jorge Muñoz, ¿no? No solamente en el puente este de la Costa Verde, el puente desde ahora para mí con el nombre Jorge Muñoz, sino que hay que vigilar también lo que pasa en la Prialé, en Lima Este y en otras obras. Un puente como este, hecho en la Costa Verde, podría pasar inadvertido, por ejemplo, si lo hicieras en la Panamericana Norte o en la Panamericana Sur, claro, porque de repente lo ameritaría, porque podría servir también como conexión para poder hacer paraderos o cosas como esto. Pero en la Costa Verde no puede pasar inadvertido, porque es un lugar sensible, es un lugar paisajista. Entonces, creo que toda obra que se vaya a instalar en este lugar debería pasar por un escrutinio no solamente del Colegio de Ingenieros, sino del Colegio de Arquitectos, y por qué no Lima debería tener una especie de consejo de urbanistas que puedan dar una opinión de este tema, ¿no? Y también invitar a extranjeros que conozcan sobre desarrollo de litorales, quizás alguien que nos pueda enseñar cómo tratar con más amabilidad a la playa que tenemos en Lima. Recordemos que Lima es una de las pocas ciudades que tiene un litoral tan extenso que la acompaña en todo lo largo, pero hay que además de eso, un litoral que ha sido depredado y un litoral que de una u otra manera ha sido concesionado de manera indebida y que espero que con el tiempo, por ejemplo, se puedan recuperar esos espacios que han sido concesionados y se le entreguen nuevamente a la gente la playa, que es lo que desea tener, ¿no? La playa para disfrutarla. Ahora, regidor Valdés, he escuchado algunos comentarios del propio alcalde y él dice, ¿no? Si uno no hace nada, se queja. Si uno hace algo, se queja. Pero creo que está en el fondo de cómo se hacen las cosas. Estoy tratando de hacer memoria desde que inició su gestión. Si no me equivoco, el primer escándalo fue el tema de los sueldos de su gente que había traído de Miraflores hacia Lima. Después de eso, estamos tratando de entender qué pasó con los peajes. Hasta ahora también. Ese es un tema muy importante y por donde mucha gente ha sido afectada e incluso ha habido protestas, ¿no? Pero haciendo un resumen de la gestión del actual alcalde de Lima, ¿no? Que no sé cómo ganó, es otra cosa personal, una gran pregunta, no sé cómo ganó Jorge Muñoz, pero bueno, ¿cómo resumiría su gestión? Bueno, el tema de los sueldos de los funcionarios y esa asignación que se habían hecho ellos a modo de un ingreso adicional, lo fiscalicé y lo denuncié yo. Fui yo también el que denunció el intento que se tuvo en esta continuación de la vía expresa entre Barranco y San Juan de Miraflores, pretender colocar un peaje en plena ciudad. Yo vivo cerca de esa zona y para ir a comprar pan y tamales a Surco iba a tener que pagar peaje. Entonces, por supuesto que me tuve que oponer en defensa del ciudadano. Fui yo el que ha encabezado la lucha por todos estos viajes que hace Muñoz de manera, desde mi punto de vista, innecesaria. Y acá les digo, Muñoz pretende hacer un viaje más a Washington con toda una delegación en el mes de enero y pretende que se lo aprobemos. Por supuesto que yo no le voy a aprobar eso. Creo, si no he estimado mal, 40 y tantos mil dólares más en total para un viaje a Washington, para un arbitraje, con un grupo de personas que ni siquiera toman la palabra en los arbitrajes. Estamos hablando de más de 160.000 soles, nuevamente otro gasto que sale de... Es un escándalo, ¿no? Lo que sucede es que hay que contextualizar a nuestros televidentes. Bueno, Jorge, tengo entendido que el alcalde viajó los primeros días de diciembre y viajó a París con un séquito de 7 gerentes, vale decir 8 funcionarios públicos. Creo que él regresó pronto, pero creo entender que el resto de gerentes tenía que volver el día de hoy
pero pagaron por tickets aéreos más de $3.000. El Consejo finalmente le aprobó este viaje, que tendría que hacerlo el estudio que tiene sede en Washington, Foley, que se encarga de estas diligencias en París, pero el alcalde viajó. Eso que también anteriormente viajó a Madrid. Y acá hay que resaltar algo. Nosotros tenemos que hacer una especie de principio de equidad, porque en todos los medios el alcalde sale orondo, contento, feliz, con las presentadoras y los presentadores, y dice que está trabajando. Ayer escuché una entrevista en el canal del Estado con un presentador donde manifestó de forma contundente que ha hecho 250 obras en Lima Metropolitana. Y cuando le preguntaron, un balance breve, solamente mencionó, bueno, la casa del amigo, esta casa en pandemia y las 4 plantas de oxígeno. Y estamos haciendo parques temáticos. Es decir, es un personaje orondo, atrevido, que si nosotros vamos al centro de Lima, al centro histórico, a Mesa Redonda, que es un caos, vemos de que es falso todo lo que menciona. Es decir, Jorge, ¿en qué va a terminar esta gestión que está siendo promocionada por todos los medios? Bueno, yo espero que el año que le queda a Jorge Muñoz de gestión pase pronto, ¿no? Creo que es una gestión intrascendente para la ciudad. Yo ya lo he dicho, Jorge Muñoz deviene un alcalde inútil para la ciudad. Entonces, espero que pase pronto. Espero que en las nuevas propuestas de los nuevos candidatos y nuevos alcaldes encontremos soluciones para el tránsito, porque si bien el transporte ha pasado a ATU, el tránsito todavía le corresponde a Lima Metropolitana, y eso tiene que ver con la vialidad, con la semaforización. Espero que se trabaje también con la Policía Nacional, el tema de seguridad. No puede ser que Lima, vemos día a día cómo se ha vuelto una ciudad intransitable. Ya nadie puede tener un reloj, ni siquiera de alguna marca, digamos, baja. Claro. Nadie puede andar con una cadena ya ni siquiera de plata, que le quieren cortar el cuello. Eso también tiene que vigilarlo el alcalde. Pero una de las cosas sobre las cuales se tiene que luchar para el futuro, queridos amigos, es en el tema del presupuesto para la ciudad. Lima es una ciudad con muy bajo presupuesto per cápita respecto de ciudades capitales de la región. Entonces, es también cierto que con poco capital no se puede trabajar en grandes obras de desarrollo. Y si a eso le sumas incapacidad de gestión y un alcalde que vive en Lima Flores, que es una ciudad que no sé dónde queda, y debe quedar en algún lugar cerca a Narnia quizás, pero no queda en Lima Metropolitana, una ciudad de casi 10 millones de habitantes, con franjas de pobreza grandes y donde vivimos todas las sangres. Creo que amerita un alcalde que sí la conozca, que sí le haya caminado y que tenga algo, empatía con el ciudadano, que se sienta igual al otro. Pero si lo mira por encima del hombro, ese alcalde nunca va a ser representativo verdaderamente. Estoy tratando de recordar también cómo inició su gestión, ¿no? Quiero hacer un paralelo con PPK y sus ministros haciendo gimnasio, ¿no?, en la Puerta de Palacio. Y Jorge Muñoz comenzó con la bicicleta, ¿no?, pedaleando por todo Lima, según él decía que venía a trabajar, ¿no?, en bicicleta, pero con un séquito de seguridad y prensa. Y esto me parecía bastante extraño, ya, ¿no? Más un show político, pero que con el tiempo nos hemos dado cuenta que Jorge Muñoz es una especie de holograma, ¿no? Parece que está, pero en realidad los hechos, sus obras, y una cosa que mencionó el regidor Valdés, la seguridad. La seguridad en Lima es terrible. Todos los días muere alguien, ¿ah? Ojo. Pero ¿qué está haciendo? ¿Cuál es la propuesta de parte del propio alcalde Muñoz? Lavarse las manos, ¿no? A él no le da COVID, como alguna vez lo dijo el regidor Valdés, porque es un experto lavándose las manos. En ese sentido, regidor, el tema de seguridad que preocupa tremendamente, ¿en qué situación, digamos, si hay un análisis, por lo menos, de esta gestión? Yo espero que el Consejo Metropolitano, en sus balances que haga ya a la hora que tengamos que dejar nuestros cargos, espero que todo el Consejo Metropolitano no solamente haga un análisis, sino un mea culpa de cuánto avanzamos como ciudad en estos 4 años, ¿no? Particularmente yo haré el mío en mi momento, cumplí un mandato de la ciudadanía que me puso en oposición y he cumplido firmemente lo que me encargaron: fiscalizar, legislar y representar. Lo he hecho dentro del espacio y tiempo que me corresponde, y espero que el resto de mis compañeros también hagan lo propio. Pero si algo le ha hecho daño a esta gestión de Jorge Muñoz, es un grupo de prensa que lo ha aplaudido desde el primer momento por nada,
y un grupo de regidores que entran con la mano levantada a las sesiones de consejo, que no han comprendido que su función es fiscalizar y legislar y no aplaudir al alcalde. Eso creo yo que le ha hecho daño al alcalde metropolitano. Creo que se lo ha mimado demasiado y se le ha exigido poco a nivel mediático y a nivel también de fiscalización. Espero que este año se pueda mejorar. Yo entiendo que hay el ánimo respecto de las ciclovías. Yo amo la bicicleta, creo que es algo que el transporte alternativo se debe desarrollar en más medida para Lima. En Lima ya no caben más automóviles, no caben más carros, pero no imagino a una persona que viene de Puente Piedra, por ejemplo, de la zona de Los Gallinazos. No me imagino a un vecino de Los Gallinazos llegando en bicicleta hasta el centro de Lima. En el camino no tendría ni bicicleta, ni mochila, ni celular, ni nada. Llegaría caminando. No me imagino a alguien que salga de la zona de Villa El Salvador, del Óvalo de La Paz, en Villa El Salvador, y que venga hacia la zona, por ejemplo, de Surco en bicicleta. Si no muere en el camino atropellado, de hecho va a ser robado y va a ser poco más que ultrajado quizás en el camino, ¿no? Bueno, con respecto al transporte público que es caótico en Lima Metropolitana, hemos escuchado siempre decir al alcalde echarle la culpa a la autoridad autónoma, ¿no? Liderada por María Jara, ¿no? Que también es otro personaje que la han erigido como la gurú del transporte. Tiene más de 11 años en temas de transporte desde que fue gerenta de transporte de la alcaldesa Susana Villarán y no ata ni desata. La señora María Jara se está amparando en la ley que tiene que cumplir 5 años de gestión. Sin embargo, de transporte en Lima es un desastre. Entre los dos se tiran la pelota. Pero, Jorge, recordemos brevemente el tema de los peajes, que recuerdo que desde que empezaste la gestión hablabas que estos contratos lesivos, que fueron producto de la corrupción, el alcalde podría haberlos anulado, ¿no? Y él se fue por el tema de los arbitrajes, millonarios, arbitrajes que todavía siguen en controversia. Y en desmedro de los conductores, que son los que pagan estas tarifas elevadas. Finalmente, ¿le va a costar muchos millones a la comuna metropolitana cuando se resuelvan estos arbitrajes? Cuando comenzamos la gestión, nosotros le dijimos al alcalde Muñoz, anula esos peajes, porque claro, no solamente habían indicios de corrupción, sino que ya estaba probado que esas adendas se habían hecho para favorecer campañas políticas. En el momento que nosotros ingresamos, tanto Leo Piñero, CEO de OAS, como Odebrecht, de Odebrecht, estaban presos y se permitió que se vendiera parte de los activos de las empresas de peajes, aún con ellos presos y cuando se estaban investigando sus 2 casos. Eso no se debió permitir y en el momento que se hizo, se debió intervenir esos peajes. Se pidió la nulidad. Se ha tomado el camino largo de los arbitrajes, que son arbitrajes además que los abogados, como ustedes comprenderán, un estudio de abogados con sede en Washington y en París y en otros lugares del mundo, son cifras pues millonarias las que paga la ciudad y sin embargo además de eso también se siguen pagando viajecitos de funcionarios para ir a visitar estas ciudades, ¿no? Creo que estos resultados que hemos tenido hasta ahora han sido adversos para la ciudad. Espero y deseo verdaderamente de la mejor gana que tengamos algún resultado positivo. Se ha planteado ya la nulidad en París de uno de los peajes y en el otro las nulidades de las adendas que les han permitido, por ejemplo, subir las tarifas de manera indiscriminada. Si la ciudad de Lima tomara los peajes como que debería hacerlo, el peaje inmediatamente bajaría de precio un 18 o 20%, claro, que es el IGB que pagan las empresas. Y luego de eso la ciudad recuperaría esos millones de soles para las obras que necesita. Y te aseguro que además quedaría dinero suficiente para pagarle a estas empresas lo que tendrían que recibir como compensación. Porque estas empresas se van a quedar todavía en los peajes por 10, 20 y 30 años más. Imagínense los millones que se van a llevar con cuenta y cargo a todos los ciudadanos de Lima. Regidor, ahora una cosa que mucha gente pensó que el alcalde haría bien es el tema cultural, porque supuestamente había tenido una experiencia exitosa en Miraflores, pero vemos que en Lima muchos alcaldes han tenido esta mala costumbre de echarle la culpa a la pandemia, ¿no? Pero bueno, ya la cosa está pasando. Lo que me he dado cuenta, y hay denuncias de algunos artistas, es que, por ejemplo, se están retirando esculturas. También
tratamiento de la recuperación de los monumentos arquitectónicos en Lima no ha sido tan bueno como se quiere vender, ¿no? Hay quejas, hay denuncias. En ese sentido, a mí me preocupa si es que por parte de los regidores, ¿no?, hay una mirada cuestionadora que está tratando de entender el gasto, primero que se hace en este sentido de la recuperación de estos monumentos, pero también con lo que tiene que ver el trabajo cultural en la ciudad. No estamos hablando centro de Lima, sino en la ciudad en total, ¿no? Toda sociedad y nación, cuando afronta una crisis, cuando afronta una desgracia, debe ver en ella una oportunidad. Pero esa oportunidad no la puede ver la ciudad o la ciudadanía que ha sido golpeada por, quizás en este caso, por una pandemia. Para eso necesita líderes, necesita visionarios. Si no, no tendríamos la historia de Japón, la historia de Alemania, la historia de Inglaterra y tantos otros países que luego de una desgracia se han recuperado. Lo que no tenemos acá, y eso es a nivel en general de gobierno, no tenemos líderes visionarios que puedan ver hacia el futuro y que comprendan que la cultura, lo cultural, lo académico, los estudios son importantes para que un pueblo se nutra y en base a ello pueda construir lo que con el tiempo le pueda dar buenos técnicos, buenos profesionales y también, ¿por qué no?, gente que haga cultura, que haga arte para poder desarrollar el espíritu de la nación, ¿no? Últimamente se ha olvidado esto, se están haciendo algunos intentos, tenemos un regidor que trabaja mucho en temas culturales y la pandemia obviamente ha venido a retrasar todo esto. ¿Por qué? Porque puntualmente el alcalde Jorge Muñoz debió ver en esta crisis una oportunidad, pero él y su gestión entraron en cuarentena también, ¿no? Una cuarentena de la cual apenas están saliendo y ya quizás es un poco tarde, ¿no? Porque ya tenemos una ciudad desordenada producto de la pandemia, una ciudad que sale a buscar trabajo, una ciudad que ha caído en pobreza porque hemos retrocedido grandemente, una ciudad que ha perdido empleo formal y que se ha volcado hacia la informalidad. Entonces, si encima de eso tenemos un alcalde que no ata ni desata, entonces tenemos una ciudad caótica como la que tenemos ahora en Lima, ¿no? Tenemos ambulantes, tenemos gente que te limpia el parabrisas, tenemos ladrones y tenemos todo un caos de ciudad. Bueno, regresamos, estamos aquí en Lima Gris por Nacional TV, tenemos como invitado al regidor Jorge Valdés, hablando un poco sobre la gestión y la absurda obra, hay que decir, la absurda obra del alcalde Jorge Muñoz, pero también queremos conversar con él sobre la corrupción, no solamente en Lima, sino en el Perú, porque lo que está pasando tiene que ver con el Ejecutivo, con el Legislativo, los municipios, gobiernos regionales. La corrupción está en todos lados, lamentablemente. Y en ese sentido, regidor, ¿cuál es su apreciación, digamos, ¿no? La corrupción post-pandemia, se podría decir, porque en plena pandemia también han habido sorpresas de los gastos millonarios, ¿no? Por ejemplo, en la policía, en el propio Ministerio de Salud. En estos momentos, ¿en qué situación nos encontramos después de ver en la mañana los allanamientos a las casas de Carilín López y el señor Bruno Pacheco que involucran a Palacio de Gobierno? Lo que debemos un poco analizar es que en las últimas décadas en el Estado peruano ha habido mucho ingreso de dinero producto de la venta de minerales. Han habido regiones que de ser regiones pobres pasaron a ser regiones muy ricas. Ejemplo, Ancash. Y es sintomático que justamente esas regiones que han administrado bastante dinero, sus gobernadores regionales, sus alcaldes, han sido perseguidos por la justicia, están prófugos y muchos de ellos presos. Y casi todas las semanas, cada 15 días, una autoridad, ayer nomás un alcalde ha salido por los techos de su casa, creo, y no lo ha podido detener la justicia. Hace 2 semanas un gobernador regional. Eso es corrupción. Pero la corrupción tiene, como toda cosa monstruosa, tiene varias aristas. Corrupción no solamente es aquel gobernador o alcalde que pide una coima producto de una obra que está entregando. Corrupto también es el empresario que la acepta, el empresario que sobrevalora, o el empresario que donde una pista que tenía que tener 20 centímetros de concreto, la hace de 15, para ahorrarse esos 5 multiplicados por miles de metros y son millones de soles. Todo eso es corrupción.
pero también es corrupto aquel que recibe un cargo para el cual no está preparado, porque va a cobrar por un dinero que no le corresponde. Y recordemos que hay cargos en el Estado que pagan 20.000, 25.000 soles y que está pagando a personas que no están preparadas. Es lamentable, por supuesto, si analizamos que un secretario de Palacio de Gobierno había utilizado y estaba utilizando su cargo para beneficiarse. Yo no sé si esto alcance también al presidente de la República, la justicia se encargará de develarlo, pero todo indicaría que eso podría ser posible. Una empresaria o una intermediaria que entra y sale de una casa a altas horas de la noche, casa que además es visitada por el presidente, la misma empresaria le alquila o le pone un show de niños a una hija del presidente en determinado momento. Esas cosas son extrañas. Y recordemos algo, la corrupción no solamente degrada la calidad de la obra, la calidad de lo que se gestiona, degrada también la esperanza de las personas. Claro. Porque cuando un pueblo sabe que sus autoridades son corruptas, se siente degradado, se pierde la moral, se pierde el entusiasmo. Cuando yo sé que mi alcalde está robando o que también de manera corrupta hace obras innecesarias o obras sobrevaloradas, también me siento mal, eso también me deprime. Entonces, la corrupción no solamente liquida el dinero escaso que tiene un pueblo como el Perú y que difícilmente lo va a seguir teniendo, porque la minería tarde o temprano se acaba, sino que además de eso degrada también la fe, la esperanza. Por eso es necesario que cuando se eligen en el futuro políticos, se elija gente pues que por lo menos no tenga manchas o vicios de corrupción. Pero también hay que analizar algo. Al peruano pues se lo ha acostumbrado al regalo, a la dádiva, al premio, al sorteo para obtener votos. Espero que eso cambie y que en el futuro las personas elijan más el poder revisar hojas de vida, revisar experiencia de las personas antes de elegir, ¿no? Jorge, en ese sentido, bueno, tú además de abogado eres sociólogo, entonces puedes hacer un análisis, ¿no?, de nuestra sociedad. El Perú es maravilloso realmente, es un país maravilloso. Sin embargo, a veces escuchamos frases tan infelices que mencionan que el Perú está podrido, pero no es el Perú. O sea, la sociedad civil también tiene una responsabilidad en temas de corrupción. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha hecho que lleguemos a este estado sistémico de corrupción que no solamente es por el lado de los administradores, sino del lado de los administrados? Me refiero a la gente, a la sociedad civil, que también coadyuva a que el empleado público caiga en actos de corrupción. Se tendría que hacer una reforma. ¿Qué esperanza hay en este túnel? El hombre peruano, el peruano en sí, es una buena persona. Es un hombre, una persona que ha sufrido, porque históricamente el peruano de a pie, el peruano común y corriente, ha sufrido. No solamente sufrimos cuando llegaron los españoles, hemos sufrido gobiernos tras gobiernos que se olvidaron de que existían clases sociales en el Perú y que solamente gobernaban para las clases altas. Todo eso, y luego de los grandes procesos en los que se viajó del campo a la ciudad, y este proceso que se llama el proceso de cholificación de la sociedad peruana, nos arroja una nueva sociedad. Esta sociedad que nos hace a todos cholos, que nos hace a todos peruanos, es una sociedad anómica, una sociedad que no respeta reglas, una sociedad que se pasa la luz roja, una sociedad que porque necesita trabajo pone su puesto en plena avenida Bancay. Esa anomia es de una u otra manera promovida también por las autoridades, porque en esa anomia se encuentran réditos, pues, se encuentran coimas, se encuentra corrupción, y mientras tú tengas a toda una masa indiferente al orden, a toda una masa indiferente a vivir en lo que se llama sociedad, tienes también un grupo de autoridades que hacen lo que quieren, que roban, que piden coima, que ocupan cargos de manera indebida, que se pasan cargos a cargos entre unos y otros, como si fuera pues una especie de cola por ocupar el poder, pero solamente entre algunos. Todo eso creo que genera un caldo que es nuestra sociedad actual, pero eso no creo que haya todavía
acabado con lo que es el hombre verdaderamente, el hombre peruano verdaderamente, un hombre trabajador. Cuando uno le pregunta a un joven, a un hombre en la calle, y le dice qué es lo que deseas, ¿sabes qué es lo que dice? Quiero un trabajo. Claro. Quiero un trabajo. ¿Para qué? Pero cuando dice trabajo se refiere a algo digno. Quiero un trabajo para poder mantener a mi familia, para poder enviar a mis hijos a estudiar. Yo no creo que un hombre o una mujer sea feliz recibiendo aquello que no le corresponde o recibiendo una dádiva de alguien. No creo que eso lo haga feliz. El hombre feliz cuando entrega su fuerza, va, trabaja y producto de esa entrega de su fuerza recibe una paga, recibe un dinero que le permite ir a su casa y cumplir con todas sus obligaciones. Yo creo que el Estado debería ocuparse de eso, ¿no? De promover el trabajo. Región, por ejemplo, desde una mirada sociológica, sería interesante que nos comente este hecho que ha talado mucho, creo, en la población. Lamentablemente, roba, pero hace obra. Lo segundo es que vivimos un panorama bastante curioso, porque toda esta gente que puso al actual presidente era gente que creía que iba a haber un verdadero cambio. Lamentablemente nos estamos dando cuenta que situaciones como el del señor Bruno Pacheco y los $20.000 en el baño de Palacio de Gobierno, o la visita de la señora Karen López a Palacio de Gobierno y a la Casa Breña, nos dan otra lectura negativa del actual presidente. Pero hoy día también algo curioso es la denuncia del Procurador General del Estado, del señor Daniel Soria Luján, que ha denunciado al presidente, ¿no? Entonces, hay una cuestión que me sucede a mí y a mucha gente, que confiamos, ingenuamente o no, en el presidente Castillo, y nos enfrentamos a esta realidad. ¿Cuál es la lectura o qué se le podría decir a los ciudadanos que ven y la realidad les comienza a golpear en el rostro? Es lamentable que a menos de 200 días de una gestión ya un presidente haya sido, además un presidente constitucional, haya sido denunciado por el procurador, ¿no? Porque esto indica que por lo menos hay indicios para iniciar pesquisas y para poder investigar hechos presumiblemente corruptos. Yo espero que el presidente Castillo, como él lo ha dicho, tenga no solamente la capacidad, sino que de verdad tenga esas manos limpias que él dice tener y que sean personas que se han aprovechado de su cercanía y de los cargos que les entregó para beneficiarse. Sería extremadamente lamentable que un representante del pueblo, una persona que la gente eligió, además, ¿qué es lo más querido que hemos tenido todos nosotros después de nuestros padres? Nuestros profesores, nuestros maestros. Y si ese maestro deviene en una persona corrupta, y si ese maestro deforma su profesión y la convierte solamente en una utilidad para enriquecerse, creo que va a ser desprestigiada quizás junto a los médicos, una de las profesiones más queridas que tiene en general cualquier poblador del mundo, ¿no? Pero yo tengo una tingencia en ese tema, ojo. El procurador Daniel Soria ha presentado una denuncia a la Fiscalía contra el presidente Castillo porque es la labor del procurador. O sea, el debe ser de un procurador público es defender los intereses del Estado, no defender los intereses de un presidente o de un supuesto jefe. ¿Por qué lo menciono? Porque el procurador Daniel Soria no tuvo esa celeridad para hacer lo mismo con Martín Vizcarra. No olvidemos que Martín Vizcarra designó a este procurador. Entonces, ¿por qué el procurador Soria no hizo lo mismo con Martín Vizcarra en el contexto de la pandemia y todas estas grandes denuncias de corrupción? Y con Miriam Morales, que era, como decir, la Bruno Pacheco de la época de pandemia. Entonces, el procurador Soria, la verdad, no hay que aplaudirlo mucho porque la ley es fuerte para unos y débil para otros. Ese es el problema. Ahora funge de ser un defensor del Estado y en un momento dado era defensor de un presidente. Eso es lo que yo quería acotar, ¿no? La función del procurador efectivamente es defender al Estado. Cuando tú mencionas a Vizcarra hay que comprender algo. Todo lo que envuelve a Martín Vizcarra como personaje político es algo surreal. Durante todo el tiempo que gobernó Vizcarra sucedieron cosas que no suceden en un Estado democrático, que no suceden en la política normal. Era surreal lo que pasaba en su entorno. Quizás por eso el apelativo de lagarto, porque
creo que ya dejaba lo mamífero y pasaba un poco más a lo reptil, ¿no? Algo extraño. Y ahora, por supuesto, lo vemos incluso reclamar que lo dejen vacunarse al 10 veces vacunado, ¿no? Es increíble, pero bueno, por eso sigue siendo surreal. Pero, a ver, si el procurador se ha enmendado y ahora sí va a cumplir su función y va a perseguir el delito, pues que lo haga. Está bien. Y si hay alguien que ha cometido delito y que se demuestre, porque una denuncia es una denuncia, luego tiene que haber una investigación, luego tiene que haber un proceso judicial, y luego ese proceso judicial, una sentencia, y luego además una sentencia firme. Esperemos que si alguien ha cometido ese delito, cumpla con la ley y que cumpla la condena que se le tenga que dar. Es que lo menciono porque ahora sí prima, ¿no?, el artículo 117 de la Constitución, que no impide que el presidente sea investigado y denunciado por la Procuraduría. En ese sentido, no olvidemos que Zoraida Ábalos, la fiscal de la Nación, no se amparó en esa premisa y dijo: esperemos que el presidente Vizcarra culmine su quinquenio para iniciar investigación. Entonces, claro, ahora celebremos esto, pero recordemos el rol funesto que cometieron el año pasado. Regidor, antes de acabar, porque el tiempo nos gana, el próximo año, elecciones municipales y regionales, queremos entender un poco si la gente va a seguir creyendo en los políticos después de todo esto. ¿Qué harán? ¿Qué malabares tendrán que hacer los próximos candidatos para convencer a los votantes? Mira, la política no es esa mala palabra que comienza con P y termina con A. La política es una ciencia, y una ciencia maravillosa. Claro. Además, yo soy de las personas que creen que es la profesión más antigua del mundo, ¿no? Porque son los políticos los que generan la formación de las sociedades. Son los políticos los que lideran a los primeros grupos humanos y luego, obviamente, los dirigen hacia la formación de las naciones. En el Perú, espero que lo que haya es una casta política, una clase política que deslinde con la corrupción, que deslinde con esos partidos manchados de corrupción, que deslinde con esos líderes que ya son caducos y que se elijan nuevas personas. Y si vamos a elegir a personas de la política, digamos, que ya tengan algunos años en ella, elijamos a personas que no estén manchadas de corrupción. Tenemos que partir de que la corrupción es lo que le ha hecho daño al Perú, que la corrupción es aquello que ha perjudicado el desarrollo de un pueblo. No podemos seguir permitiendo ese viejo mensaje de roba pero hace obra, de que qué importa si es que él también se lleva algo de esa participación de la obra. Eso es corrupto, y es corrupto también aceptarlo como una forma de vida. Sobre todo si tomamos en cuenta de que ya ahora somos testigos de que ha habido partidos políticos que deberían tener una doctrina, principios rectores y una ideología determinada, pero que son organizaciones criminales. No lo digo yo, la Fiscalía ya está investigando una serie de partidos como organización criminal. En ese sentido, Jorge, para despedirnos rápidamente, deberían surgir partidos saneados, con gente nueva y que tengan una mística o un ideario anticorrupción. Claro que sí. Gente nueva acompañada de gente con experiencia. Pero esa gente con experiencia, gente que sepamos nosotros que históricamente ha luchado contra la corrupción y que no traigan una mochila de corrupción en sí. Efectivamente, hay partidos que más parecen organizaciones criminales que organizaciones políticas, según es su propia definición en el jurado. Yo espero que la ciudadanía aprenda a elegir, mejore su calidad de visión para los nuevos líderes, pero también es necesario que los partidos políticos presenten a buenos cuadros para que la población pueda elegir. Y que no les cobren, a los militantes. Bueno, que no se cobre por ser candidato. Sí, bueno, regidor, muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos su presencia y estar conversando sobre esta gestión que esperemos que acabe pronto ya de Jorge Muñoz, pero también sobre la corrupción en el Perú, que lamentablemente nos duele y nos perjudica diariamente a todos, ¿eh? Nadie se salva de eso. Así que, bueno, palabras finales, Luis Felipe. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Jorge, y por favor, tennos pendientes del nuevo viaje de Jorge Muñoz, el alcalde viajero, que ahora pretende ir de nuevo a París, por favor. Muchas gracias. Bueno, nos vemos hasta el próximo viernes. Hasta la próxima.